Bueno, seguimos la serie Obra de Vida. Se recuerdan que se trata de tomar las buenas noticias que Dios ha traído a nuestras vidas y nosotros hacer de ellas nuestra obra de vida. Ser portadores de las buenas noticias que Dios ha traído en nuestras vidas. Hoy en particular quiero que nos enfoquemos específicamente en cómo nosotros podemos aumentar nuestra habilidad de explicar o de compartir nuestra fe. ¿Cómo podemos hacerlo? Es un tema bastante grande y yo creo que es un tema que para muchos de nosotros nos ha paralizado en compartir nuestra fe en Jesucristo. Hebreos capítulo 11, versículo 1 lee de la siguiente manera. Dice, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, leemos lo siguiente. Dicen, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora, quiero empezar con el pasaje de Hebreos, dar un breve repaso de los dos pasajes para nosotros poder entrar en este asunto de cómo tú y yo podemos aumentar nuestra habilidad de compartir la fe que tenemos. Entonces, en Hebreos, el pasaje nos da una descripción de lo que es fe. No se trata de una definición, es mucho más amplio que simplemente definir lo que es fe. Es algo mucho más grande y mucho más amplio. Nos da una descripción de lo que es fe y cómo la fe trabaja, cómo funciona. No se trata de simplemente creer por creer cualquier cosa. No se trata de decir tengo fe, simplemente por decir tengo fe. No se trata de cuando alguien te pregunta o tiene un desafío o algo así, no se trata de simplemente decirles a la persona solo tienes que tener fe. El pasaje no se trata de esto, se trata de algo mucho más amplio, mucho más grande. Entonces, la fe descrita en este pasaje y en otros pasajes bíblicos no se trata de un optimismo ciego o una esperanza fabricada que tengo que trabajar dentro de mí para yo sentirme bien o yo sentirme seguro. No la tengo que fabricar. No tengo que tener un optimismo ciego tampoco. Y tampoco se trata de un asentimiento intelectual o un entendimiento intelectual doctrinal. No se trata de nada de eso. Porque hay personas que creen que porque tienen mucho conocimiento de la Biblia, que verdaderamente tienen fe. No podemos igualar el conocimiento a la fe. De eso no se trata tampoco. La fe es la confiada obediencia a la palabra de Dios a pesar de las circunstancias que experimentamos. Es esta confianza total, plena, profunda que tenemos en Dios. El pasaje de Hebreos nos deja saber cómo es que la fe opera. Entonces hay dos palabras en particular en este corto pasaje que nos demuestran esto. Por ejemplo, la palabra garantía y la palabra certeza. La palabra garantía, hipostasis,
es lo que la palabra en el griego, en el lenguaje original, es la palabra, es una palabra compuesta de dos palabras. Y en realidad las dos palabras que están compuestas es parado y abajo. Parado y abajo. Esa es la palabra garantía, parada y abajo. Entonces, tiene que ver con la substancia o el fundamento sólido. Cuando se habla de fe en este pasaje, se está hablando de la substancia, de un fundamento sólido. Y en este sentido, fe para el cristiano es como la fundación es para una casa o un edificio. No sé si has tenido la oportunidad de ir por Nueva York o Washington, D.C. O Chicago y ver los edificios, algunos de los edificios que son más altos en el mundo. Y no sé si en algún momento has tenido la oportunidad de ver la fundación de estos edificios que llegan a grandes alturas. La fundación es de suma importancia para que este edificio esté seguro. La fundación es de suma importancia, es lo que garantiza que este edificio no va a ser derrumbado por el viento, por las lluvias o por las aguas. La fundación es de mucha importancia. Entonces, en este pasaje, cuando hablamos de la garantía, está hablando de la fundación donde nuestra fe está parada. Ahora, la siguiente palabra es certeza. Y certeza aquí se trata de tener prueba o evidencia convincente. Solo entonces hay una fundación que es sólida, que garantiza de lo que está sobre esa fundación no se va a caer, no se va a derrumbar. Y la otra cosa es certeza, y certeza aquí tiene que ver con evidencia convincente. Así como yo tengo un título oficial del gobierno que dice, es un título que comprueba que el auto que yo manejo es mío, es la prueba que convincente que el auto me pertenece a mí. Ahora, si tú no tienes ese título en tu poder, el carro no es tuyo. El carro sigue siendo del banco. Escúchame, yo tengo una casa, tengo una hipoteca y tengo unos pocos años más para saldarla. Entonces, cuando yo salde esa cuenta de la hipoteca, lo que voy a recibir es un título del terreno y de las propiedades que están en ese terreno, certificando oficialmente que ese terreno me pertenece a mí. Yo soy el dueño legítimo y es la prueba convincente que va a convencer a cualquier abogado que eso me pertenece a mí. Hasta que yo no pague eso, esa casa todavía le sigue perteneciendo al banco. Entonces aquí la palabra certeza se trata de la evidencia, de la evidencia de lo que es verdaderamente real. Entonces, fe es creer algo que sabemos que es verídico, que sabemos que es real, aunque no lo podamos ver. La fe es estar seguro de lo que estamos esperando, de lo que viene, y no ciegamente, sino con evidencias sólidas y convincentes. Evidencias sólidas y verídicas. Y esas cosas son de suma importancia para explicar la fe. Cuando estamos explicando nuestra fe, estamos hablando con una persona que no cree. No es simplemente decir, lo que pasa es que tú no tienes fe. Porque cuando tú y yo
contestamos de esa manera, solo lo que necesitas es fe. Lo que estás diciendo es que eres ignorante en lo que no sabes, porque no lo puedes explicar. Y la mayoría de las personas que no conocen a Dios y no se acercan a Dios, ven a los cristianos que ni saben manejar su fe, ni saben explicar su fe, y simplemente dicen, solo necesitas tener fe, y ellos se rascan la cabeza, y lo que piensan es, tú me estás hablando de una cosa ciega que ni puedes explicar. Y la fe no se trata de creer ciegamente. Jesús, ni los apóstoles, ni el apóstol Pablo, ni el Nuevo Testamento nos habla que tenemos que creer ciegamente. Hay razones sólidas, hay fundamentos sólidos y verídicos y verdaderos y convincentes que nos llevan a nosotros a creer con mayor seguridad que Dios es Dios y no hay otro. Entonces, en el pasaje de Pedro, aquí nos llama y nos dice, honra a Jesús como Señor y hazlo en tu corazón, en lo profundo de tu corazón. Hay pasajes bíblicos en los Salmos y en Proverbios donde nos habla de lo importante que es amar a Dios con el corazón, lo importante que es confiar en Él con el corazón. La Biblia nos dice que del corazón mana la vida, surge la vida, de ahí es que sale. Es en el corazón que hacemos las batallas más fuertes de tomar decisiones que van a dictar el rumbo de nuestras vidas. Entonces aquí Él dice, mira, honra al Señor en tu corazón. ¿Y de qué se trata? ¿De qué se trata? En otras palabras, dale el primer lugar sobre todas las cosas. Dale al Señor, honra al Señor, dale al Señor el primer lugar sobre todas las cosas. Él es la fundación de nuestra fe. Entonces, nos preguntamos o nos preguntan, ¿por qué creo lo que creo? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué creo en la resurrección? ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué creo y leo la Biblia? ¿Por qué creo en la vida eterna? ¿Por qué? La palabra responder en el lenguaje original es apologian, que se trata de apología. Entonces significa proveer una defensa apropiada y substancial, no ligera, una respuesta que tiene fundamento sólido y verídico. Entonces, cuando estamos hablando aquí en la Biblia de estar listo, se trata de estar listo con estas cosas, con una respuesta sólida, verídica. Entonces, la razón de nuestra esperanza, la razón de nuestra fe, cuando se explica y se comparte y se comunica, está basada en fundamentos sólidos. La razón por nuestra fe nos impulsa a vivir, nos impulsa a perseverar, a marcar la diferencia, no solo en nuestras vidas, pero en la vida de los demás, aquellas personas que nos rodean. Esto es importante porque tu vida y mi vida es mucho más que tu trabajo, es mucho más que tu carrera, es mucho más que las cosas materiales que te rodean. Es mucho, mucho más que eso. Es mucho más que comprar tu primer carro o tu primera casa. Es mucho más que esto. Tu vida es mucho más. O sea, tú no estás aquí para vivir toda tu vida para simplemente comprar tu casa y vivir en tu casa. O vivir y hacer todo lo posible para tus hijos, para que les vaya bien a tus hijos y después tú te mueres y ellos reciben todo lo duro que tú has trabajado, todo el fruto del trabajo que tú has hecho sin saber
cómo ellos lo van a manejar o cómo lo van a recibir. No sabes si lo van a reproducir o lo van a malgastar. Tu vida es mucho más que eso. Y mi vida es mucho más que eso. Pero interesantemente, por esas son las cosas que nos afanamos. Y la fe, nuestra vida es mucho, mucho más que esto. ¿Sabe qué? Nuestra vida es mucho, mucho, pero muchísimo más que simplemente obtener libertad financiera. Y muchos de nosotros nos afanamos para que un día tener libertad financiera y no tener que depender de alguien o de algo o del gobierno. Queremos tener esta libertad financiera. Hay mucha gente que se afanan por esto. La vida es mucho más que eso. Muchísimo más, pero muchísimo más. Ninguna de estas cosas se irán contigo al cielo. Ninguna. Tu vida vale muchísimo más que esto. Y cada ser humano consiste de mucho más que esto. Ahora, si algo me fuera a pasar hoy y yo muriera, sin duda, yo te puedo decir aquí, en mi corazón de corazón, en mi mente de mente, pero en mi sentimiento, en la energía que yo siento en mi cuerpo y en mi corazón, si algo me fuera a pasar hoy y yo llegue a morir hoy, te digo que yo estoy seguro que estaré con Dios y Jesús y los ángeles en el cielo por una eternidad. De eso no tengo duda. Tengo muchas evidencias que eso va a ocurrir en mi vida. Si ocurriera hoy. Tengo muchas evidencias en lo que creo. Jesucristo, nacido de la Virgen María, Jesucristo que anduvo en esta tierra, Jesucristo que murió y fue sacrificado en la cruz y que resucitó al tercer día. Hay evidencias, no solo bíblicas, pero extra bíblicas, históricas, que me dejan saber con mayor seguridad que estas cosas ocurrieron. Y son reales, y son verídicas, y son verdaderas. Y esas son razones para mí. Estoy convencido que yo viviré por siempre. Estoy convencido que cuando yo muera, yo resucitaré. Eternamente viviré. Estoy convencido de esto. Lo creo. No solo lo creo por creer, porque necesito tener fe y es algo que estoy trabajando, y no lo digo ciegamente, lo digo porque hay evidencias convincentes que me llevan a esa conclusión. Y le doy gracias a Dios por ello. Entonces, a menudo cuando salgo del país y voy de viaje y sé que voy a estar en una zona, lo que entendemos una zona hostil al cristianismo, yo le digo a Debbie, mira, aquí está mi último testamento, aquí está todo lo que tú necesitas saber, y aquí está todo lo que necesitas para manejar las finanzas y todas las transacciones legales y financieras y todo eso. Le digo, si algo me pasa, ten paz en tu corazón. Le digo, porque yo conozco a Jesucristo, y si algo me pasa, te aseguro que estaré con Él vivo por siempre. De eso estoy convencido. Incluso hay instrucciones sobre mi funeral y todo eso. Y le digo, asegúrate que en la lápida diga lo siguiente. Y esto es lo que lee. Ya eso está escrito, está hecho. Esto es lo que lee. Él vive, refiriéndose a mí. Él, letra E pequeña, Él vive. Porque Él, letras grandes, vive. Él vive porque Él vive. Él vive porque Él vive. Estoy convencido de esto. No porque estoy creyendo algo que alguien me dijo. No porque es opinión de muchas personas. Lo creo porque lo he estudiado, lo he buscado, lo he investigado y lo he comparado, y las respuestas que he encontrado, las he encontrado que son verdaderas, son verídicas, y las evidencias son demasiadas para decirme otra cosa. Entonces, esa es la realidad.
Tengo buenas razones. Dios no nos puso aquí simplemente para vivir 50, 60 o 70 años y después morirnos y espumados para siempre. No. Tú vas a resucitar y yo voy a resucitar y vamos a estar con Él por una eternidad porque Él puso eternidad en nuestros corazones. Eso va a ocurrir. Entonces, basado en esto, yo quiero compartir varias razones que para mí considero importantes. Hay muchas, pero tuve que reducir esto en algunas cosas que pienso que son de suma importancia para nosotros. ¿Por qué debemos nosotros aumentar nuestra habilidad de compartir nuestra fe? Entonces, la primera razón es esta. Alcanzas a otros y Dios los salva. No es tu trabajo salvar a nadie, ni mi trabajo. Es tu trabajo y es mi trabajo como hijos de Dios. Salvos, perdonados, extendidos, recipientes de la gracia, de la misericordia de Dios y de la vida eterna que Él nos da. Nosotros compartir el motivo de nuestra fe de una manera sólida. Entonces, cuando compartimos con otros, cuando alcanzamos a otros, Dios tiene la oportunidad de salvarlos. La Biblia nos relata varias historias de personas que llegaron a recibir a Jesús por alguien que se les acercó y compartió las buenas noticias con ellos. Hay varias, tenía varias y yo dije, no puedo contarlas todas porque se alarga demasiado el mensaje. Entonces escogí solo una, escogí la historia del eunuco etíope que se encuentra en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 40. La Biblia nos dice que Felipe, uno de los cristianos, uno de los discípulos, fue dirigido por el Espíritu Santo a ir a Gaza. Y estando allí, él se encontró con un alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace. Es la reina de los etíopes. Entonces, él estaba leyendo, el funcionario estaba leyendo del libro de Isaías. Felipe viene y se le acerca y le pregunta, ¿entiende lo que está leyendo? Y él le dice, no, ¿cómo voy a entenderlo si no tengo a nadie que me lo explique? Y le hace la pregunta a Felipe, ¿el autor, el escritor, está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Entonces las escrituras nos dicen que Felipe desde ese mismo pasaje empieza a explicarle al funcionario respecto a la palabra y respecto a la persona de Jesús. Compartió con él las buenas noticias. Contestó sus preguntas. Le respondió a sus inquietudes de una manera convincente, de una manera sólida, basado en las evidencias que él tenía y se las compartió a él. El hombre llega a abrir su corazón, recibe a Jesucristo y luego le dice, oye, ¿qué me impide entonces a bautizarme? Y se bautiza. En esta historia nosotros vemos que Felipe tomó tiempo de contestar preguntas y explicar la razón por su fe. Y estoy seguro que Felipe compartió las razones convincentes y verídicas que él mismo lo llevó a él mismo a tener fe en Jesús. Y puedes estar seguro que le dijo, que no le dijo simplemente al funcionario. Él no simplemente le dijo, oh mira, yo sé que tú no entiendes lo que estás leyendo, pero simplemente necesitas tener fe. No, las escrituras dicen que él explicó, empezando desde el mismo pasaje, empezó a explicarle a él de una manera específica para que el hombre pudiera tomar una decisión más apropiada. Y claro,
No creo que él fue salvo simplemente por la explicación de Felipe. No, 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 no. Felipe simplemente hizo lo que tenía que hacer, pero el Espíritu Santo estuvo trabajando en ese momento de tal manera que la verdad que escuchó el funcionario lo llevó a un punto de decisión. O sea, Felipe no lo salvó, Dios lo salvó. Felipe simplemente compartió de una manera adecuada y apropiada. Y eso es tremendo para nosotros, muy tremendo. Conozco el testimonio de una persona que se llama Nabil. Nabil era musulmán, tenía un amigo cristiano. Y Nabil, en esta relación con su amigo cristiano, le estaba haciéndole preguntas a su amigo, preguntas respecto a la razón por su fe. Incluso Nabil, dando el testimonio, dijo, no simplemente eran preguntas, pero era una serie de ataques contra la fe cristiana y contra la Biblia. Nabil está explicando su historia, dando su testimonio y dice, no, yo le pregunté a él, ¿y cómo tú sabes si la Biblia es real cuando ha sido escrito por tantos autores? Y no solo eso, ha sido traducida en tantos lenguajes y hay muchos errores. ¿Cómo tú sabes esto? Y aquí su amigo, el cristiano, le empezó a explicar con paciencia y le dio a él las razones de la integridad textual de la Biblia. Le explicó por qué la Biblia está compuesta con los libros que contiene y por qué hay otros libros que son excluidos de la Biblia. Y le dio razones específicas por estas cosas. Al fin, después de un tiempo, así la relación seguía adelante, Nabil viene y le dice, oye, le dice a su amigo, desafió y retó a su amigo, le dijo, dime por qué yo debo creer y aceptar la fe cristiana en vez de la fe musulmana. Entonces su amigo le dijo, ok, yo voy a hacer eso, pero yo quiero que también tú me digas por qué tú debes aceptar la fe musulmana en vez de la fe cristiana. Entonces vamos a unirnos y vamos a hablar del asunto. Nabil, que escúcheme bien, su mamá y su papá eran misioneros musulmanes. O sea, no te estoy hablando por hablando. Nabil viene y hace el estudio y cuando empiezan a comparar notas, Nabil de su propia boca dice, no tuve más que creer en Jesucristo, porque la información y la investigación que hice, las evidencias sólidas, históricas, no pudieron ser refutadas. Y ahora Nabil tiene su doctorado y predica alrededor del mundo. Okay. Entonces, esto es alcanza a otros y Dios los salva. No es tu trabajo salvarlos. Es tu trabajo y mi trabajo compartir con ellos la razón por nuestra fe. La segunda razón es esta. ¿Por qué tú y yo debemos aumentar nuestra habilidad de compartir o explicar nuestra fe? Esta es la segunda razón. Ustedes la pueden leer ahí. Porque tú necesitas respuestas. Yo necesito respuestas. Que tú no sabes de la fe que tú dices que mantienes. Tú y yo necesitamos respuestas porque tú y yo verdaderamente tenemos preguntas, tenemos inseguridades de nuestra fe. En algún momento u otro, tú te preguntas lo siguiente, ¿verdaderamente Jesús es Dios?
¿Verdaderamente Jesús existe? ¿Dios existe? Quizás te has preguntado, es que no quiero creer en vano. No quiero equivocarme en lo que creo. ¿Has tenido duda? Es probable que en lo profundo de tu corazón y tu mente tienes dudas de ciertas cosas. ¿Por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué no las contesta? Si Dios existiera, ¿por qué ocurren tantas cosas malas alrededor del mundo? ¿Por qué hay tanta malicia? ¿Por qué hay tanto engaño? Y nos hacemos preguntas de las cuales no tenemos buenas respuestas. Y no las tenemos porque no hemos hecho el trabajo de investigarlas y buscar respuestas que son reales, que son verídicas y son convincentes. Son algunas. Otra pregunta quizás sería esta: ¿es Jesús verdaderamente el único camino a Dios? Cuando hay tanta gente que se cree, hay más de un camino a Dios. O hay gente que dicen, es que todas las religiones llegan a Dios. ¿De veras? Estúdialo. Busca las evidencias. Busca las respuestas. A ver a qué conclusión llegas. Entonces, tienes preguntas. Y esas preguntas necesitan respuestas. Y para esas preguntas hay respuestas reales, y hay respuestas sólidas, y hay respuestas históricas, y hay respuestas verídicas. No solo tendrás preguntas, pero las circunstancias de la vida, los desafíos de la vida y los sufrimientos de la vida van a retar y van a desafiar tu fe. Lo van a hacer. En estos casos tendrás, escúchame bien, tendrás que explicar tu fe a ti mismo. A ti mismo. Había un hombre que le dijo a un compañero de trabajo que era cristiano. Y el hombre le preguntó, dijo, ¿cómo es eso? Eras cristiano. Para él no pudo concebir en su cabeza que uno puede llegar a ser cristiano y después dejar de ser cristiano. Él no pudo concebir que uno puede llegar a conocer la gracia de Dios y tener comunión con Dios y saborear la presencia del Espíritu Santo en su vida y cómo el Espíritu Santo aviva y cambia y transforma la vida de uno. Y al mismo tiempo dejar de desear la presencia del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y todo lo que contiene. Y llegar a un punto de abandonar esa realidad. Entonces él le preguntó, ¿y cómo es eso? Y dijo, sí, cuando era joven, cuando era un joven adulto de 19 años, mi hermana que tenía 17 años y venía con su amiga de una fiesta, no era tarde, en alrededor de las 7:30, 8 de la noche, y venían de regreso a casa. No estaban tomadas, estaban haciendo todo lo correcto, iban bien, iban a la velocidad correcta, iban obedeciendo la ley y todo el asunto, pero había otra persona que iba tomado, estaba totalmente borracho y vino en alta velocidad y arrasó su auto y murieron 2 instantáneamente, y ella estuvo en el hospital y yo le estaba orando y pidiéndole y orándole y pidiéndole a Dios por días y días y días, pero no le salvó la vida. Y su respuesta fue, yo no puedo creer en un Dios que permite que esto ocurra. Son preguntas que tenemos, que nunca tomamos el tiempo para sentarnos y ser honestos con Dios y buscar la realidad de todo esto. En otra ocasión había un orador que estuvo en un hospital y estaba dando una charla respecto al sufrimiento. Y después de su charla, una mujer, hubo un tiempo de pregunta y respuesta, y
una mujer que estaba en una silla de rueda le dijo, tengo una pregunta. Más bien es un sentimiento. Y viene y le dice, yo le pedí a Dios que lo quería conocer su corazón, quería conocer su sentimiento, quería conocer cómo es. Y dice, pero yo no puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento. Si yo estoy en esta silla de ruedas, le he estado pidiendo a Dios, déjame conocerte. Y me enfermé con múltiple esclerosis y ha arrasado mi cuerpo entero, por eso estoy en esta silla de ruedas. Después dijo, y después de eso le pedí a Dios, Señor, quiero conocer tu corazón, quiero conocerte más, deseo conocerte. Y dijo, tiempo después fui diagnosticada con cáncer. Por eso estoy en esta silla de ruedas. No sé si yo puedo creer en un Dios que permite el sufrimiento. Yo pienso que hay muchos de nosotros, él le respondió y fue adecuada la respuesta. Yo pienso que así también es el sufrimiento. El sufrimiento tiene la habilidad de retar y llevarnos a cuestionar nuestra fe, a cuestionar la existencia de un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso. Nos lleva a cuestionar esas cosas. Entonces tú y yo necesitamos buscar respuestas adecuadas. No ligeras, no ligeras. Imagínate diciéndole a esta mujer, es que tú no tienes fe. De veras, de veras. Qué locura. Y qué desgracia si respondemos de esa manera. No hay respuestas que no nos gusta escuchar, que son reales y son adecuadas. Entonces, ¿por qué debo de aumentar mi habilidad de explicar y poder compartir mi fe? Porque tienes preguntas. Tú tienes preguntas. Y no bastará la opinión de cualquier persona. No bastará simplemente irte a Google o al Internet y buscar una respuesta ligera. No. Requiere que tú verdaderamente entres y busques y conozcas la realidad de estas cosas. La tercera razón es esta. Nuestros hijos se están alejando de Dios. Yo creo que prácticamente, yo me atrevo a decir que el 90% de las personas aquí saben eso. ¿Qué tú me dices, Ismael? ¿Es real o no es real? Susana, ¿qué tú me dices? ¿Es real o no es real? Es real. Nuestros hijos se están alejando de Dios. Eso es real. Pensamos que la escuela secundaria, la high school, es dura, y yo sé que aquí hay algunos jóvenes y es duro. Ahí te encuentras con grandes desafíos sobre tu fe. Pero cuando llegues a los niveles de universidad, la cosa se pone aún más dura para el cristiano. De acuerdo a encuestas del Barna Research Group, el 75% de los jóvenes cristianos que asisten a la universidad dejan de considerarse cristianos cuando llegan a la universidad. 75%. Es decir, 3 de 4
jóvenes cristianos dejan de considerarse cristianos cuando lleguen a la universidad. Una encuesta llevada a cabo por John Stonetree y Chuck Edwards reveló las 5 razones primordiales más comunes por la cual jóvenes abandonan su fe. Solo les voy a dar 2. La primera es esta: no tienen una base fuerte de su fe. Dicho de otra manera, solo tienen una fe superficial. No saben por qué creen lo que creen. No lo saben. No lo saben. No saben por qué creen lo que creen. No saben lo que la fe cristiana enseña y por qué lo enseña. Otra razón tiene que ver con un antiprejuicio o sesgo contra el cristianismo de parte de los profesores. El 55% de los profesores de las universidades estatales están en contra del cristianismo, en contra. Y hemos visto películas como Dios no está muerto. Es una película basada en realidades de información y de casos que se han recibido y reportado alrededor de los Estados Unidos en las universidades estatales. Esto es real. Entonces, no podemos tratar la fe en Jesús como algo común y corriente, como algo que me pongo o no me pongo, como algo que me como o no me como. No podemos ignorar o reducir la razón por la cual Jesús murió, la razón por la cual Jesús resucitó como algo sin base o sin fundamento. Todo eso tiene su base y todo eso tiene su fundamento real, histórico y verídico que tú y yo podemos compartir y enseñarle a nuestros hijos. No podemos ignorar la seriedad de la naturaleza pecaminosa que existe en el ser humano en todas partes del mundo. No podemos ignorar eso. No podemos ignorar la realidad que necesitamos explicarle a nuestros hijos la veracidad de la fe cristiana y sus fundamentos. Esto es de suma seriedad. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra habilidad? Esas son algunas razones. Son 3 sencillas pero reales y fuertes. Pedro nos dice en Primera de Pedro nuevamente: honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida la razón de la esperanza que hay en ustedes. Quiero compartir algunas cosas al respecto. Pero mira, la Biblia nos relata múltiples historias, donde paran a Jesús y le hacen preguntas. Y algunas de las preguntas son en formas de ataque. Algunas son en formas de trampa y otras son genuinas. Entonces pararon a Jesús para hacerle este tipo de preguntas respecto a su fe, su autoridad. Una de las historias que captura cómo Jesús respondió, no solo en esta historia, pero en cada historia, es la historia de Nicodemo. Nicodemo viene a Jesús de noche y le hace preguntas a Jesús y Jesús le dice: mira, de veras, Nicodemo, de veras te digo, a menos que tú nazcas de nuevo, no verás el reino de Dios. A menos que tú nazcas de nuevo, no serás salvo. Nicodemo es perplejo
y no puede comprender cómo es esto, cómo es que un hombre puede volver al vientre de su madre y nacer de nuevo. Él dice, no, tú naces de agua naturalmente, pero necesitas nacer del Espíritu de Dios. Ese es tu nacimiento espiritual, ese es el día de tu salvación. Es el día que Dios verdaderamente entra en tu vida, si tú lo deseas. Entonces, Nicodemo está perplejo y finalmente Jesús le dice lo siguiente a Nicodemo. Mira lo que le dice en Juan capítulo 3, versículo 11. Mira lo que dice aquí. Jesús le está hablando. Le dice, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Entonces la respuesta de Jesús a Nicodemo y a todos los que le hacían preguntas, cada estas respuestas estaban basadas en un fundamento sólido, en un fundamento verídico, y así debe de ser con nosotros. Jesús dice, con seguridad y verdad te estoy hablando. Sabemos de lo que hablamos y testificamos de lo que hemos experimentado, lo que hemos visto. De esto no hay duda, no hay duda. Entonces ahora quiero compartir algunas pautas para nosotros aumentar la habilidad de compartir nuestra fe. La primera es esta: no separes tu fe de tu vida cotidiana. Escúchame, iglesia, no separes tu fe de tu vida cotidiana. No la separes. Tantas personas separan su fe de su vida cotidiana. Oh, sí, mira, separamos. Tengo mi vida privada, tengo mi vida pública, tengo mi vida de trabajo y tengo mi vida de familia, tengo mi vida de fe y mi vida secular, tengo mi vida de divertimiento. Oh, tú sabes, nos parecemos como gatos, tenemos más de 9 vidas. Y eso es terrible. Ese no es el diseño de Dios. Eso no es el diseño de Dios. Tenemos una sola vida. No separes tu vida de tu fe. No la separes. El problema con nosotros dividir nuestra vida así es que, mira lo que va a pasar. Soy de una manera con un grupo en el trabajo, soy de otra manera en la iglesia. Soy de una manera en mi casa y soy de otra manera con mis amigos. Ese no es el diseño de Dios. Actúas de una manera aquí, actúas de otra allá. Hablas de una manera aquí, hablas de otra manera allá. Tienes pensamientos así y cuando llegas a ver, tu vida está tan desintegrada que personas que se quedan sorprendidos alrededor tuyo. Entonces la vida no fue diseñada para vivirse de esa manera. La fe ha de informar cómo te comportas en privado, en público, en tu trabajo y con tus amigos, con tu familia, con tus parientes, en la iglesia y en cualquier lugar. Cuando estás lejos, en otro país, divirtiéndote y haciendo cosas que quizás la fe debe de informar cada faceta de tu vida. No la separes de tu vida cotidiana. Así no la diseñó Dios. Dios no diseñó la vida para que esté separada de tu fe. Lo contrario, la diseñó para que fluya y tenga coherencia total. Congruencia total. Entonces, no separes tu fe
de tu vida cotidiana. La mayoría de nosotros nos ponemos y nos metemos en problemas porque así vivimos. Tenemos la vida dividida así en segmentos y la vida no fue diseñada para vivirse de esa manera. Necesita ser coherente, íntegra, total. La fe informa cómo vivimos. Segunda pauta es esta. Conozca a Dios y su palabra. Mira, para nosotros aumentar nuestra habilidad de poder explicar nuestra fe, en realidad necesitas conocer a Dios personalmente y conocer su palabra personalmente. Conoce a Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cuáles son los deseos de Dios, cómo son sus obras y cómo es que Dios obra y cómo es que Dios trabaja. Necesitamos conocer esto. Sí, para conocer a Dios necesito leer su palabra, entender su palabra. No seas como la persona que solo se conforma con la opinión de otras personas. Te toca a ti conocerlo personalmente. En las Escrituras hay varias interacciones que Jesús tuvo. Quiero contarle algunas de ellas. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, la Biblia relata la tentación de Jesús. Jesús está en el desierto y el diablo viene y lo tienta. Incluso el diablo viene y toma las Escrituras para tentar a Dios y dice, las Escrituras dicen, Dios ha dicho en su palabra que tal y tal cosa. Y Jesús viene y le responde con las Escrituras y le dice, no, mira, las Escrituras dicen lo siguiente. Entonces, ¿tú sabes por qué Jesús le pudo responder adecuadamente? No solo conocía las Escrituras, Satanás tomó las mismas Escrituras y las sacó de contexto, y Jesús tomó las mismas Escrituras y las puso en contexto, y no solo eso, pero Jesús también conocía el carácter de Dios. Conocía a Dios. En Mateo capítulo 22, aquí tenemos varias historias que viene una detrás de la otra. La primera, le preguntan a Jesús si está permitido, están permitidos a pagar impuestos. ¿Sí o no, Jesús? ¿Podemos pagar impuestos? Ahora, aquí está Jesús. Y aquí está la gente judía alrededor. Y aquí están los opresores del día. Aquí están los soldados romanos y todos están presentes. Y en presencia de toda esta gente, aquí vienen algunos y le hacen la pregunta a Jesús. Oye, ¿está permitido, en voz alta, está permitido pagar impuestos? ¿Sí o no? Claro, si Jesús dice que no, pues va a ser acusado de crear divisiones e ir contra la ley romana que está impuesta. Y si dice que sí, pues entonces él es partidario a los romanos. Entonces Jesús viene y le contesta y le dice, oigan, enséñenme una moneda. ¿Y de quién es? ¿De quién es la inscripción? Del César. Oh, ok. Pues dale a César lo que le pertenece y dale a Dios lo que le pertenece a Él. Él responde a las preguntas de los impuestos. Y después viene unos muchachos, unos religiosos vienen y le preguntan a Jesús cuál es el primer mandamiento. Le dicen, y Jesús está allí. Y para mí y para ti es fácil entender, pero vamos a ponerlo en el contexto de Jesús. Si Jesús dice específicamente y escoge uno de los 10 mandamientos, pues ya a él lo van a acusar de tener preferencia
de un mandamiento, elevar un mandamiento sobre todos los mandamientos que Dios ha dado, cuando todos los mandamientos que Dios ha dado son de suma importancia. Y querían atrapar a Jesús. Entonces Jesús viene y le dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley y todo lo que han escrito los profetas se basa en estas dos cosas. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios y el resto tiene que ver con amar al prójimo. Y Jesús les contesta así. Luego se le presentan una pregunta y le hacen la pregunta, oye Jesús, ¿hay casamiento en la resurrección? ¿Hay casamiento en la resurrección? Es decir, ¿va a haber casamiento en el cielo? Esa es la pregunta. Y aquí le presentaron este problema. Él dice, dijeron, hey, hubo entre nosotros un hombre que se casó. Era uno de 7 hermanos y se casó con esta mujer. Pero él murió, él falleció y no le dio hijos. Y como la ley de Moisés manda, pues su hermano se casó con ella, la mujer del difunto. Se casó con ella y él murió y tampoco le dio hijos. Y así sucedió con los 7 hermanos. Todos murieron, ella quedó con vida y sin hijos. Ahora, cuando llegue la resurrección, como todos estuvieron con ella, es la pregunta que le hacen a Jesús. Como todos estuvieron con ella, ¿de quién va a ser esposa en el cielo? Sí, mira lo que Jesús le contesta. Mateo 22, 29 al 32 dice, ustedes andan equivocados. ¿Por qué? Mira lo que dice. Porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. En la resurrección, las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino serán como los ángeles que están en el cielo. Y después viene y le dice esto. Pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios le dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Jesús le contesta, oye, ustedes no conocen las Escrituras. Entonces Jesús conoció a Dios y Jesús conoció su palabra. Ahora, ten el propósito de conocer a Dios y conocer su palabra. Dos pautas más y concluimos. La tercera es, contesta las preguntas que desafían tu fe. Ya hemos hablado de esto. Contesta las preguntas que desafían tu fe. Y te voy a decir por qué. Porque la vida va a provocar preguntas. Las situaciones en tu vida van a provocar preguntas. Contéstalas, no las ignores. Porque cuando las ignoras, es como una enfermedad.
que daña tu alma cuando las ignoras. Daña tu alma, carcome y daña tu fe finalmente. Pero cuando las pones al aire, cuando las afrontas y cuando las pones al aire, es como poner una herida al aire para que sane y restaure y se componga. Cuando tú y yo afrontamos las preguntas y vamos allí y buscamos las respuestas a ella, tú vas a ver cómo se fortalece tu fe, cómo tú aumentas en fe y tienes una base sólida donde estás parado. Jesús dice lo siguiente, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Cuando tú buscas respuestas, cuando buscas las Escrituras para obtener respuestas que desafían tu fe, te vas a encontrar con Jesús por esta razón. Porque la mayoría de las respuestas que desafían y retan nuestra fe están directamente e indirectamente conectadas a Jesús. Están relacionadas con Jesús. De una manera u otra, indirectamente o directamente están relacionadas con Él. Entonces, contesta las preguntas. Contéstalas. Y por fin, número 4, comparte con personas que no creen. Una de las maneras más rápidas para aumentar la habilidad de compartir tu fe es compartiéndola con personas que no creen. Esto lo haces con respeto, con amabilidad, con paciencia. Y el deseo siempre es que las personas lleguen a conocer a Dios, que lleguen a recibir la bendición de Dios, porque lo que sabemos es esto, que cuando Dios viene a la vida de una persona y verdaderamente esa persona está totalmente entregada, esa persona va a ser de bendición a otra persona. Esa persona va a ser de bendición a muchas personas que tú no puedes alcanzar y que yo no puedo alcanzar. Pero cuando Dios trae a esa persona y me permite a mí compartir con esa persona, entonces yo sé que esa persona está una persona cerca de Dios, no hay otra persona a su alrededor. Yo soy esa persona, donde quiera que yo vaya, tengo ese gran privilegio y tú también lo tienes. Entonces, comparte con personas que no creen. Yo pienso que la mayoría de nosotros no compartimos porque no sabemos. No estamos seguros de lo que personalmente creemos. Yo espero que hoy nosotros lleguemos verdaderamente a no solo abrazar y apreciar la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pero poder nosotros dar razón por la esperanza que existe en nosotros. Y hacerlo de una manera adecuada, con respeto, con dignidad, proveyendo evidencias sólidas y verídicas por la razón que existe en nosotros. Amén. Gloria a Dios, que así sea con nosotros. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y oramos? Señor y Dios, en esta tarde te damos gracias por quien eres, por la obra maravillosa que tú has hecho en nosotros. Tú has plantado buenas noticias en nosotros. Nosotros tenemos razones verídicas, históricas, sólidas, que afirman nuestra fe. De tal manera
que convencen el alma. Y yo te pido que a cada uno de nosotros aumentes nuestra habilidad de poder explicar y compartir nuestra fe con las personas alrededor nuestro. Ayúdanos a hacer las buenas noticias nuestra obra de vida. Para tu honra y tu gloria, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.